¿Qué sucede exactamente en el instante en que damos nuestro último aliento? ¿Qué oye? ¿Qué percibe? ¿Qué experimenta el espíritu cuando el cuerpo deja de funcionar? Para la ciencia, la muerte sigue siendo un enigma. Para muchos es silencio, vacío, un final absoluto. Pero Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente, afirmó algo muy distinto. El alma no cae en el silencio, sino que escucha voces, melodías y llamados que la guían en su transición. Según Cayce, el momento de la muerte es tan crucial como el del nacimiento. Así como un recién nacido oye las voces de quienes lo reciben en este mundo, el espíritu que parte también es recibido en otra dimensión, y lo primero que experimenta es el sonido. No una palabra cualquiera, no un ruido físico, sino una vibración espiritual que trasciende el entendimiento humano. Cayce relataba en sus lecturas que muchos espíritus escuchan, justo al morir, un llamado amoroso, como si fueran convocados por un coro invisible. Algunos perciben voces familiares que los llaman por su nombre. Otros sienten la música de esferas celestiales que los envuelve en paz. Lo que todos comparten, decía, es la certeza de que no están solos. Hay algo o alguien que los espera y los guía. Este testimonio nos abre un misterio fascinante. ¿De dónde vienen esas voces? ¿Quién llama al alma en ese instante? ¿Son ángeles, familiares fallecidos, guías espirituales o incluso la voz misma de Dios? Para Cayce, la respuesta no era única, pues cada alma escucha aquello que necesita para reconocer el camino de regreso. Lo importante no es la forma del sonido, sino el mensaje profundo que transmite. No temas, eres recibido, estás en casa. Imagina la magnitud de esta revelación. La muerte no sería un salto al vacío, sino un regreso acompañado, en el que el alma escucha un eco de amor más fuerte que cualquier miedo. Lo que parece un final es, en realidad, una bienvenida. Cayce describía que, en ese instante, los sonidos que el espíritu percibe son como un puente entre dos mundos. El ruido del cuerpo se apaga, pero se abre una dimensión sonora distinta, imposible de explicar con palabras terrenales. Algunos lo sienten como un susurro, otros como una música infinita, otros como un llamado claro y firme. Pero todos coinciden en que esa vibración trae consigo paz y certeza. Antes de seguir profundizando, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Aquí seguimos revelando los misterios de Edgar Cayce y descubriendo los secretos del alma, la muerte y la vida eterna. Tu apoyo nos permite seguir trayendo luz a preguntas que la humanidad lleva siglos formulándose. Prepárate, porque lo que Cayce reveló sobre lo que escucha el alma al morir no solo cambiará tu visión de la muerte, sino también tu manera de vivir. Edgar Cayce explicaba que el proceso de la muerte no es un instante abrupto, sino una transición gradual en la que el alma se va desprendiendo poco a poco del cuerpo. Durante esa separación, los sentidos físicos se apagan uno a uno, pero otros sentidos espirituales comienzan a despertar, y el primero de ellos es el oído del alma. El cuerpo deja de percibir sonidos terrenales, pero el espíritu empieza a captar vibraciones mucho más sutiles. Es como si, al morir, se abriera un canal de escucha hacia otra dimensión. Cayce afirmaba que este es el momento en el que el alma comprende, sin dudas, que la vida no termina con la muerte, porque oye aquello que trasciende lo físico. Según sus visiones, lo que el espíritu escucha al soltarse del cuerpo depende en gran medida de su estado interior. Quienes han vivido en fe y apertura suelen percibir sonidos armoniosos, melodías suaves, voces familiares que los llaman por su nombre. En cambio, quienes mueren en miedo o resistencia pueden escuchar confusión, murmullos lejanos, ecos extraños, sonidos incomprensibles. No porque estén condenados, sino porque su propio estado de conciencia distorsiona la percepción de la realidad espiritual. Cayce insistía en que el sonido es la primera confirmación de que el alma sigue viva.
Antes de ver la luz, antes de sentir la paz, lo que llega es un llamado. Este llamado puede adoptar distintas formas. Para algunos es la voz de un ser querido que partió antes. Para otros son ángeles o guías que pronuncian palabras de bienvenida. Y para muchos es una música indescriptible, como si el universo entero cantara al unísono. Lo más importante, decía Kayse, es que ese sonido nunca transmite miedo. Aunque el alma esté confundida, lo que escucha está impregnado de una vibración de amor que le da confianza para dar el siguiente paso. Este detalle conecta con lo que muchas personas han relatado en experiencias cercanas a la muerte. Quienes regresan de esos trances cuentan haber escuchado voces que los tranquilizaban, melodías suaves o incluso un silencio cargado de presencia que los llenaba de paz. Kayse consideraba estos testimonios como confirmaciones de lo que él mismo veía en sus trances, que el espíritu no se sumerge en la nada, sino en un coro invisible que lo recibe. El proceso entonces se puede entender como un viaje sonoro. El ruido del mundo terrenal se desvanece. Los latidos del corazón, la respiración, las voces de los familiares alrededor, todo queda atrás. Y en ese mismo instante algo nuevo surge, un susurro, un canto, un llamado. Es la señal de que el alma ha cruzado la frontera. Kayse utilizaba una imagen hermosa para describirlo. Decía que la muerte es como entrar en un salón donde una orquesta ya está tocando. Durante la vida terrenal no oímos esa música porque estamos distraídos con otros ruidos, pero en el momento de morir, de pronto la melodía se vuelve clara. No porque haya comenzado en ese instante, sino porque siempre estuvo allí, esperando a que la escucháramos. El alma, al reconocer ese sonido, entiende que no está sola. Aunque no vea todavía la luz, sabe que algo la espera. Es como si el universo entero le dijera: no temas, tu viaje continúa. Imagina la paz que trae esta revelación. La muerte, tan temida por muchos como un salto al vacío, se convierte en una entrada acompañada. Lo primero que recibes no es oscuridad ni silencio, sino un sonido impregnado de amor que te recuerda que tu espíritu sigue vivo. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa realmente ese sonido? ¿Es solo una bienvenida simbólica? ¿O es un lenguaje espiritual con un mensaje más profundo? Kayse aseguraba que cada alma interpreta ese llamado según su necesidad. Para unos, puede ser la confirmación de que el cielo existe. Para otros, la certeza de que sus seres queridos los esperan. Para algunos más, es simplemente la paz que tanto anhelaron en vida. En cualquier caso, lo que escuchamos al morir es mucho más que un sonido. Es la prueba de que nuestra esencia eterna no se pierde, sino que se integra en una armonía mayor. Edgar Cayce, en sus lecturas sobre el tránsito del alma, llegó a describir con detalle los distintos sonidos y voces que el espíritu puede escuchar en el instante de la muerte. Según él, estos no son simples ilusiones ni ecos del cerebro, sino mensajes espirituales reales que marcan el inicio del viaje hacia otra dimensión. Cada sonido tiene un propósito: tranquilizar, guiar o recordar al alma que nunca está sola. Voces familiares. Uno de los testimonios más frecuentes en las visiones de Kayse era que muchos espíritus escuchaban las voces de sus seres queridos fallecidos. Padres, madres, hijos, abuelos o amigos que partieron antes parecían llamar al alma por su nombre. Ese llamado actuaba como una señal de bienvenida y como una confirmación de que la muerte no es separación eterna, sino reencuentro. Kayse explicaba que estas voces no eran una invención de la mente, sino la manifestación real de esas almas que acudían a recibir al recién llegado. Para quien parte, oír la voz de alguien amado elimina de inmediato el miedo. Si aquellos que se adelantaron están allí, significa que el camino es seguro. Guías espirituales. Otros, en cambio, no reconocen voces familiares, sino la presencia de guías espirituales. Estas entidades, que Kayse describía como seres de luz, transmiten palabras claras y serenas,
Sus mensajes suelen ser simples pero poderosos. Ven, no temas, estamos contigo. Aunque el alma no los conozca en la vida terrenal, siente una confianza profunda al escucharlos. La vibración de su voz trae consigo paz y claridad. Kaise señalaba que los guías cumplen un papel crucial. Orientan al espíritu en sus primeros pasos fuera del cuerpo, mostrándole hacia dónde dirigirse. El sonido de su voz es como una brújula que apunta hacia la luz. Melodías celestiales. Más allá de las palabras, Kaise describía que muchos espíritus escuchaban música, una melodía que no se parece a nada conocido en la tierra. No eran canciones humanas, sino una armonía infinita, como si millones de voces y notas se unieran en un canto perfecto. Esta música envolvía al alma y la llenaba de una paz indescriptible, disolviendo cualquier miedo o apego. Algunos de los consultantes de Kaise relataban que en sueños o trances cercanos a la muerte habían oído esa música. Siempre la describían como algo imposible de repetir en este mundo, pero inconfundiblemente bello. Para Kaise, estas melodías eran la manifestación de las esferas celestiales, vibraciones puras que conectaban al alma con lo divino. Silencio lleno de presencia. No todas las almas escuchaban voces o música. Algunas, según Kaise, experimentaban un silencio absoluto, pero cargado de presencia. Era un silencio distinto al de la nada, un silencio vivo, lleno de paz, como si en esa quietud resonara la voz misma de Dios. El alma comprendía, sin palabras, que estaba en el lugar correcto. Este silencio no generaba miedo, sino confianza. Era el recordatorio de que el amor divino trasciende incluso el lenguaje y que en la quietud también puede escucharse un mensaje: todo está bien. El significado espiritual. Kaise afirmaba que lo que el alma escucha depende de su propia preparación espiritual. Quien vivió cultivando el amor y la fe suele escuchar voces familiares o melodías armoniosas. Quien se resistió al plano espiritual puede experimentar sonidos confusos o un silencio inquietante, hasta que logra abrirse a la luz. En todos los casos, el objetivo es el mismo: llevar al alma a reconocer que la vida continúa. Lo más fascinante es que Kaise veía en estos sonidos un lenguaje universal. Más allá de las diferencias culturales o religiosas, todos los espíritus reciben un mensaje adaptado a su necesidad. Algunos lo llaman música, otros lo interpretan como voces, otros como silencio. Pero la esencia es la misma. El alma escucha que no está sola, que es amada, que tiene un camino por delante. Esta visión nos invita a reflexionar en algo profundo. ¿Qué resonancia llevamos en nuestro interior? Porque según Kaise, el alma atrae al momento de morir los sonidos que están en sintonía con su vibración. Quien vivió en amor, escuchará amor. Quien cultivó la fe, escuchará esperanza. Quien sembró discordia, quizá al principio perciba confusión, pero tarde o temprano también será llamado por la luz. En este misterio del sonido al morir, se esconde una enseñanza práctica para la vida. Lo que escucharemos al final depende de lo que cultivemos hoy. Si en nuestra vida diaria aprendemos a reconocer la voz del amor, también la reconoceremos en el tránsito. Si vivimos atentos a lo divino, la melodía del cielo nos resultará familiar. Edgar Cayce describía que lo que el alma escucha en el momento de morir no es un simple detalle pasajero, sino el primer paso hacia la luz. Aquellas voces, melodías o silencios cargados de presencia no solo tranquilizan al espíritu, sino que también lo orientan y lo preparan para lo que viene a continuación, el gran despertar. Según Cayce, el alma que escucha a sus seres queridos fallecidos siente de inmediato una confianza inmensa. El miedo se disipa, porque entiende que aquellos a quienes amó no se han perdido en la nada, sino que viven en otra dimensión y ahora vienen a recibirlo. Ese sonido de bienvenida es el puente que le permite soltar al cuerpo sin temor. Muchos espíritus, decía Cayce,
encuentran en la voz de una madre o de un padre fallecido la fuerza necesaria para dejar atrás la vida terrenal. Otros, al oír la voz de los guías espirituales, experimentan una claridad nueva. Esas palabras sencillas, ven, síguenos, no temas, se convierten en instrucciones claras para el tránsito. El alma, que puede sentirse confundida al principio, encuentra dirección en ese sonido. La voz de los guías es como una lámpara en la oscuridad. Ilumina el camino y asegura que el espíritu no se pierda. Cuando el alma escucha la música celestial, la experiencia es aún más transformadora. Kaiser decía que esa melodía tiene el poder de disolver las resistencias, los miedos y los apegos. El espíritu se siente envuelto en una vibración de armonía tan profunda que comprende, sin necesidad de palabras, que ha regresado a su verdadero hogar. La música en este contexto no es un adorno, es la vibración misma de lo divino que atrae al alma hacia la luz. Incluso el silencio lleno de presencia cumple su función. Para el alma que escucha ese silencio vivo, la certeza es inmediata. No hay vacío, sino plenitud. Ese silencio es como un abrazo invisible que lo contiene todo, y el espíritu entiende que está sostenido por algo mayor que él mismo. Es el recordatorio de que Dios no necesita hablar con palabras, porque su amor se expresa en todo lo que existe. Kaiser relataba que, después de escuchar estas voces o melodías, el alma entra en un estado de serenidad expansiva. Ya no siente el peso del cuerpo ni el dolor físico. En su lugar, surge una ligereza indescriptible. Lo que oye se convierte en la guía que lo conduce hacia la siguiente etapa, la revisión de su vida. Este momento, que Kaiser describía en muchas de sus lecturas, no es un juicio severo ni una condena. Es más bien un repaso amoroso de todo lo vivido. El alma ve escenas de su existencia, recuerda decisiones, revive emociones. Y lo escucha todo desde una nueva perspectiva, iluminada por el amor divino. En ese repaso, las voces o la música que lo acompañan siguen actuando como sostén, asegurándole que no está solo mientras contempla su propia historia. Lo fascinante es que Kaiser explicaba cómo lo que escuchamos al morir se conecta con lo que vivimos en la tierra. Un alma que cultivó la música, el arte o la oración puede escuchar melodías afines a lo que amaba. Un espíritu que valoraba profundamente a su familia puede escuchar primero las voces de sus seres queridos. Cada cual recibe la bienvenida que mejor resuena con su corazón. Esto revela algo profundo. El tránsito no es uniforme ni impersonal. Dios se comunica con cada alma de manera íntima y única. El sonido que escuchas al morir está hecho a la medida de tu espíritu, como un mensaje personalizado que te dice: he visto tu vida, he escuchado tu corazón, y aquí está la señal de que eres amado. Kaiser insistía en que, al comprender este misterio, podemos perder el miedo a la muerte, porque si lo primero que el alma encuentra es un sonido de amor, no hay razón para temer. La verdadera angustia surge cuando creemos que la muerte es vacío, pero la revelación es que la muerte es música, voz, compañía, presencia. Esto nos deja también una enseñanza práctica para la vida. Si aquello que escuchamos al morir refleja lo que somos en esencia, entonces cada día podemos prepararnos para ese momento cultivando la armonía en nuestra vida. La oración, la meditación, la música espiritual, las palabras de amor que damos a otros, todo ello son anticipos del sonido que nos recibirá. En última instancia, Kaiser mostraba que el alma, al escuchar esa bienvenida espiritual, comprende que la muerte no es un final, sino un regreso. No se apaga en silencio, sino que entra en una sinfonía mayor. El espíritu oye y reconoce la vibración de su verdadero hogar. Edgar Cayce afirmaba que lo que el alma escucha en el momento de la muerte no solo es una señal de bienvenida, sino también un punto de decisión, porque aunque las voces, las melodías y las presencias celestiales estén siempre allí, cada espíritu reacciona de manera distinta según el estado de conciencia en el que vivió.
La reacción de aceptación. Para muchas almas, escuchar esas voces familiares o esas melodías es suficiente para abandonar el miedo y dejarse guiar. El sonido se convierte en certeza y la transición ocurre con suavidad. Estas almas sienten que se elevan como si fueran sostenidas por una corriente invisible. No dudan, no se resisten, simplemente fluyen hacia lo que las llama. Kayse describía estas experiencias como tránsitos luminosos, en los que el alma entra en la luz con serenidad, acompañada por aquellos sonidos que resuenan como un eco de amor eterno. La reacción de resistencia. Otras almas, sin embargo, aunque escuchan, no aceptan. El apego al mundo físico puede ser tan fuerte que, incluso al oír a sus seres queridos llamándolas o la música celestial invitándolas, deciden quedarse. Se aferran a sus posesiones, a sus responsabilidades inconclusas o simplemente al miedo a lo desconocido. Kayse señalaba que estas almas suelen permanecer cerca de la tierra, escuchando de fondo las voces del más allá, pero sin atreverse a seguirlas. Es como si tuvieran una puerta abierta frente a ellas, pero eligieran quedarse en el umbral. La reacción de confusión. Existe también una tercera reacción, la confusión. Algunas almas escuchan, pero no comprenden. Perciben sonidos extraños, murmullos, ecos que no logran interpretar. A veces los confunden con ilusiones o creen que se trata de un sueño del que pronto despertarán. Kayse explicaba que estas almas necesitan más tiempo para reconocer la realidad de lo que ocurrió. El sonido sigue presente, insistente, pero su propia incredulidad actúa como un velo que distorsiona el mensaje. Lo más esperanzador es que, según Kayse, ninguna de estas reacciones es definitiva. Tarde o temprano, todas las almas terminan escuchando con claridad y avanzan hacia la luz. El amor divino nunca se retira. Las voces de los guías, los cantos de las esferas celestiales, la presencia silenciosa de Dios, siguen resonando hasta que el alma se abre y responde. El papel de la preparación en vida. Kayse enseñaba que la manera en que reaccionamos al momento de morir depende en gran parte de cómo hemos vivido. Quien ha cultivado la fe, la oración y el amor, reconoce más fácilmente las voces y melodías, porque su espíritu ya está afinado a esa vibración. Quien ha vivido en miedo, en negación o en apego excesivo, puede resistirse más, porque esas energías lo atan al mundo terrenal. Esto nos recuerda que la preparación para la muerte no comienza en el último suspiro, sino en cada día de nuestra vida, cada acto de confianza en lo divino, cada palabra de amor, cada momento de oración es un entrenamiento para reconocer las voces del más allá cuando llegue la hora. Y cada apego, cada resentimiento, cada miedo alimentado es un obstáculo que puede dificultar la transición. Las oraciones de los vivos. Kayse también subrayaba el papel de los vivos en este proceso. Las oraciones de los familiares y amigos actúan como una amplificación del sonido espiritual. Cuando alguien ora por un moribundo, esas palabras se convierten en ecos que el alma percibe, animándola a seguir la voz de la luz. Incluso después de la muerte, las oraciones pueden ayudar a un espíritu confundido a escuchar con más claridad y aceptar el llamado. Esto significa que nuestra relación con quienes amamos no termina en el momento de su partida. Podemos seguir ayudándolos, guiándolos y acompañándolos con nuestras plegarias. Y del mismo modo, quienes ya partieron pueden seguir ayudándonos a escuchar con más atención la voz del Espíritu en nuestra propia vida. Una enseñanza de esperanza. La gran lección de Kayse es que el sonido al morir siempre está impregnado de amor. Incluso cuando el alma lo malinterpreta o lo ignora, ese sonido no desaparece. Permanece como un recordatorio constante de que hay un camino hacia la luz. Nadie muere en silencio absoluto. Todos son recibidos con una vibración que los llama a trascender. Así, lo que escuchamos al momento de morir refleja quiénes somos y qué hemos cultivado, pero también es la prueba de que, sin importar nuestro estado,
Siempre existe una oportunidad para avanzar. Edgar Cayce enseñaba que el sonido que el alma escucha en el instante de la muerte no se limita a ser una simple bienvenida. Tiene una función más profunda: preparar al espíritu para entrar en los planos superiores y enfrentar la gran revisión de su vida. Lo que el alma oye en esos primeros instantes es como una llave que abre la puerta hacia la siguiente etapa de su viaje eterno: el sonido como guía hacia la luz. Según Cayce, esas voces, melodías o silencios cargados de presencia no son un fin en sí mismos. Son la primera señal de orientación para un espíritu que acaba de dejar atrás el mundo físico. El sonido es la brújula que dirige al alma hacia la luz, indicándole que debe soltar el pasado y avanzar hacia adelante. Sin esa vibración, el tránsito podría ser confuso, pero con ella el alma comprende intuitivamente cuál es su camino. Cayce comparaba este proceso con el nacimiento de un niño. Así como el recién nacido reconoce la voz de su madre y encuentra consuelo en ella, el alma que muere reconoce las vibraciones espirituales que la llaman y halla en ellas la confianza para seguir. El sonido es, en cierto sentido, el primer alimento del espíritu en su nueva existencia, la entrada en planos superiores. Una vez que el alma responde a ese llamado y se entrega a la voz o a la música, comienza a elevarse hacia planos más sutiles. Cayce describía estos planos como niveles de conciencia donde el espíritu experimenta una claridad creciente. En los primeros momentos, todavía puede sentir cierta confusión, pero el sonido actúa como un hilo conductor que lo lleva a espacios de mayor luz. En esos planos superiores, el alma empieza a experimentar una expansión de conciencia. Ya no se siente limitada por el tiempo ni el espacio, sino que percibe su existencia como parte de un todo mayor. Lo que escuchó en el momento de la muerte, la voz de un ser querido, la melodía celestial o el silencio pleno, ahora se convierte en una vibración constante que lo acompaña y le recuerda que está sostenido por el amor divino. La revisión de la vida. Cayce explicaba que, después de seguir ese llamado, el alma pasa por la revisión de su vida. Allí contempla cada experiencia, cada decisión, cada emoción vivida en la tierra. Lo fascinante es que esta revisión no se da en silencio. Está acompañada por la misma vibración amorosa que recibió al partir. Las voces o la música siguen presentes, como un fondo que asegura al alma que no será juzgada con dureza, sino comprendida con amor. El espíritu escucha, en cierto modo, el eco de sus propios actos. Cada palabra de amor que pronunció, cada gesto de compasión, cada pensamiento elevado resuena con claridad. Y también, cada palabra hiriente, cada acto egoísta, cada error cometido. No como condena, sino como aprendizaje. El alma se convierte en espectadora de su propia historia, y lo que escucha en ese momento es la vibración que conecta todas esas experiencias. El propósito del sonido en esta etapa. Cayce afirmaba que el sonido cumple un papel esencial en esta revisión. Impide que el alma caiga en la desesperación. La música celestial, las voces de los guías o la presencia silenciosa de Dios aseguran que, incluso al contemplar sus errores, el espíritu sepa que siempre existe perdón y redención. Lo que escucha es un recordatorio constante de que la meta no es el castigo, sino el crecimiento. De esta manera, el alma no se queda atrapada en el remordimiento ni en la culpa, sino que comprende que cada error fue una oportunidad de aprendizaje y que cada gesto de amor fue un paso hacia la evolución. Lo que oye le permite mirar su vida con objetividad y al mismo tiempo con compasión. Preparación para el propósito eterno. Después de esta revisión, el alma comienza a percibir cuál es su propósito eterno. Cayce describía que muchos espíritus escuchaban mensajes claros en este punto. Un llamado a servir, a aprender más, a prepararse para nuevas encarnaciones o incluso a descansar en planos de luz. Todo lo que escuchan en este momento les da dirección.
Algunos oían voces que les decían que su trabajo aún no estaba terminado y que debían regresar a la tierra para completar lecciones pendientes. Otros escuchaban cantos que los invitaban a permanecer en planos celestiales por un tiempo, absorbiendo sabiduría y paz. En todos los casos, lo que el alma oía era una guía amorosa que le mostraba su siguiente paso. Una enseñanza para los vivos. Comprender este proceso tiene implicaciones profundas para quienes aún estamos en la tierra. Kaise enseñaba que lo que escucharemos después de morir depende en gran medida de lo que cultivamos ahora. Si en la vida terrenal aprendemos a escuchar la voz del Espíritu, a reconocer la música de lo divino en la oración, en la naturaleza o en el silencio, nos resultará más fácil reconocer ese mismo sonido en el tránsito. Esto significa que cada acto de contemplación, cada momento de silencio interior, cada palabra de fe, es un ensayo para el instante final. Cuando llegue el momento, el alma sabrá escuchar porque ya lo ha practicado durante su vida. Una visión de esperanza. Lo más esperanzador de estas revelaciones es que, según Kaise, ningún alma está condenada a perderse. Tarde o temprano, todas escuchan con claridad y avanzan hacia la luz. El sonido al morir es la garantía de que Dios no abandona a nadie. Siempre hay una voz, una melodía, un silencio amoroso que llama al alma hasta que responde. Llegamos al final de este recorrido por uno de los misterios más profundos que Edgar Cayce reveló. Lo que el alma escucha justo en el momento de la muerte. Y lo que hemos descubierto es poderoso y esperanzador. La mayoría de las personas temen que la muerte sea silencio absoluto, un vacío frío y solitario. Pero Cayce mostró algo completamente distinto. El espíritu no muere en silencio, sino que es recibido por una vibración amorosa que puede manifestarse como voces de seres queridos, como la guía de ángeles y maestros espirituales, como melodías celestiales o incluso como un silencio cargado de presencia divina. Ese sonido no es casual, es el primer puente hacia la eternidad, la señal de que no estamos solos, la confirmación de que la vida continúa. Es la música de bienvenida que acompaña al alma en su paso hacia la luz, y más allá de su forma, siempre transmite lo mismo. No temas, eres amado, estás en casa. Lo que el espíritu oye en ese momento también refleja lo que cultivó en vida. El que aprendió a escuchar la voz de la conciencia y la oración, reconocerá más fácilmente la voz de lo divino. El que sembró amor, escuchará amor. Incluso quien parte en confusión o miedo terminará por escuchar, tarde o temprano, el llamado que lo guiará a la paz. Porque, como decía Cayce, nadie queda abandonado. La voz de Dios resuena para todos. Esta enseñanza cambia radicalmente la manera en que vemos la muerte, no como un final aterrador, sino como un regreso acompañado, no como silencio, sino como un canto eterno. Y también transforma la forma en que vivimos. Si sabemos que lo que escucharemos al final depende de lo que cultivamos hoy, entonces cada palabra de amor, cada momento de oración, cada acto de fe es ya un ensayo de esa melodía final. Tal vez ahora te preguntes, ¿qué escuchará mi alma en ese instante? ¿Reconoceré la voz de un ser querido? ¿Oiré la música del cielo? ¿Sentiré el silencio amoroso de Dios? La respuesta está en lo que haces con tu vida ahora mismo, porque la vibración que siembres en tu corazón será la vibración que te reciba al partir. Y ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Has tenido alguna experiencia en la que sentiste escuchar una voz o un sonido inexplicable en momentos de crisis o cercanía con la muerte? ¿Crees que tu espíritu reconocerá la voz de la luz cuando llegue ese momento? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede dar paz a otros que temen ese misterio. Antes de terminar, te pido que te suscribas al canal, le des me gusta a este video y lo compartas. Aquí seguimos revelando los secretos de Edgar Cayce y desvelando los misterios del alma, la muerte y la eternidad.
Tu apoyo permite que estas enseñanzas lleguen a más corazones que buscan consuelo y verdad. Recuerda siempre, no eres un cuerpo condenado al silencio, eres un alma eterna destinada a escuchar la voz del amor. Cuando llegue tu último suspiro, no habrá vacío. Habrá un llamado que te dirá que el viaje apenas comienza